Hola, hola, queridos pacientes, queridos amigos, querida familia. Estamos aquí dándoles la bienvenida a tu canal de YouTube, Cirugía Plástica con Gusto. Tenemos hoy invitado al doctor Zafra, anestesiólogo, especialista, y nos va a ayudar a desarrollar el tema de anestesia y dolor en cirugía plástica. Bienvenido, doctor. ¿Qué le comenta a nuestra audiencia? Bueno, muchas gracias, doctor Martínez. Muy grato para mí poderlos acompañar hoy y tratar de aclarar todas esas dudas e inquietudes que se puedan tener en la cirugía plástica. Bueno, para nosotros es un gran honor tener al doctor Zafra en nuestro programa, en nuestro canal. Y vamos a empezar, doctor, definiendo lo que es la anestesia y el dolor en cirugía plástica de forma general. Bueno, cuando hablamos de anestesia para cualquier procedimiento quirúrgico, pues es la abolición de la sensibilidad y la abolición del dolor para que esa cirugía se pueda llevar a cabo con éxito. La cirugía plástica, pues obviamente tiene otras, es una cirugía como todas, pero tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de algunas ciertas riesgos y complicaciones que pueden ser diferentes a otros pacientes. Por eso la orientación de la anestesia se basa en el tipo de cirugía y en el tipo de paciente en el cual nos encontremos. Ok, ¿qué podemos hablar acerca, doctor, de un tema que es por parte de los pacientes hasta cierto punto inquietante? Primero, el tipo de anestesia, por supuesto, pero hay pacientes que cuando les mencionan la anestesia, en cualquiera de sus versiones, y en particular la anestesia general, pues sienten algo de inquietud para conocer más del tema. ¿Qué nos puedes hablar de la anestesia general, doctor? Bueno, en líneas generales, como tú muy bien lo decías, pues alrededor de la anestesia hay infinidad de mitos. Y ante todo, el principal mito es que radica en la seguridad de la anestesia. Entonces, hoy día, cualquier acto anestésico, cualquier procedimiento anestésico en manos especializadas es muy seguro. Dicho de otra forma, hoy día no hay una anestesia que sea más peligrosa o menos peligrosa que la otra. Todas las anestesias van a tener sus riesgos y la elección del tipo de anestesia que se vaya a emplear va a depender del tipo de cirugía y del tipo de paciente que tengamos, de las condiciones clínicas, físicas de ese paciente. Por eso es tan importante que siempre los pacientes tengan una valoración preanestésica previa a la cirugía para hacer el enfoque de riesgos y el acondicionamiento físico para el tipo de cirugía al cual vayan. Por supuesto que sí. Es necesario destacar y que los pacientes conozcan que quien define en realidad el tipo de anestesia a utilizar en un paciente específico o una intervención quirúrgica específica debe ser el anestesiólogo en trabajo conjunto con el cirujano plástico. Pero es el anestesiólogo quien valora en esa parte prequirúrgica desde el punto de vista anestésico al paciente, y de acuerdo al procedimiento quirúrgico y como lo ha dicho el doctor, los antecedentes y las características del paciente, se define el tipo de anestesia a utilizar. Entonces tenemos muchos tipos de anestesias, tenemos varios tipos de anestesia. Está la anestesia general, la anestesia epidural o raquídea, que son distintas, pero entran en, ¿cómo fue que tú me dijiste, doctor? Las técnicas conductivas o anestesias regionales. En las anestesias regionales o técnicas conductivas. Dentro de ellas pues están estas que hemos mencionado y que también se utilizan dentro de la cirugía plástica. Se encuentra también la sedación, se encuentra la anestesia local y hay otros mecanismos para inhibir el dolor
postoperatorio. Vamos a seguir conversando entonces acerca de este tema tan interesante y tan inquietante para nuestros pacientes, y que nuestra intención es aclarar esas inquietudes que se presentan en el paciente antes de una cirugía plástica, y que nuestros pacientes vayan a su cirugía plástica de una manera más segura, de una manera más calmada, y esto por supuesto va a repercutir en una mejor recuperación, una mejor evolución y una mejor relación médico-paciente. Vamos a iniciar este bloque conversando acerca de algo que nos preguntan muy frecuentemente nuestros pacientes. Doctor, ¿cómo deciden qué tipo de anestesia me van a colocar? Ojo, hay otros pacientes que llegan y te dicen, no, yo quiero anestesia general o yo quiero anestesia X. Entonces, para que sepan, vamos a informar y para que ustedes conozcan cómo se define el tipo de anestesia a utilizar. Doctor, toda tuya las cámaras. Bueno, realmente esa es la pregunta del millón de todos los pacientes. Y como decíamos, el acto anestésico es de pronto lo que más genera ansiedad y estrés en los pacientes. Entonces, ¿de qué va a depender? Como en toda cirugía, reitero, va a depender del tipo de cirugía que se va a realizar y va a depender de las condiciones médicas del paciente que va a ser llevado a cirugía. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta de todo esto? ¿O dónde vamos a entrar a definir el tipo de anestesia? Pues obviamente en la valoración preanestésica. ¿Qué es una valoración preanestésica? Es donde el anestesiólogo se sienta con el paciente y le realiza una anamnesis completa. ¿Qué es una anamnesis? Es el interrogatorio de todos los antecedentes, de todas las enfermedades, de los hábitos, de los medicamentos, de todas las condiciones físicas o condiciones de salud que el paciente pueda tener. Si el paciente fuma, si no fuma, cómo se alimenta, si hace ejercicio, no hace ejercicio, todo bien detallado, es un interrogatorio, y que el paciente debe responder a ese interrogatorio, porque de todas esas respuestas se toma la decisión de cuál es el tipo de anestesia que se va a emplear con ese paciente. Y ese interrogatorio que tú acabas de decir va acompañado de un examen físico completo y también va acompañado de algunos exámenes prequirúrgicos que se necesitan, también dependiendo del tipo de cirugía, para que en conjunto se pueda determinar el estado del paciente y de igual forma en esa valoración preanestésica tratar de modificar algunos eventos o algunas condiciones físicas que el paciente tenga y que pueden ser dañinos para la cirugía. Entonces uno busca acondicionarlo, a veces tiene que evitar o diferir la toma de ciertos medicamentos, de ciertos hábitos como el tabaquismo, de algunos medicamentos que se estén tomando, y de esta forma lograr el bienestar y ante todo la seguridad del acto anestésico y por ende del acto quirúrgico. Entonces, en ese momento es donde, basado en todo lo que hemos hablado, se define cuál tipo de anestesia se va a llevar a cabo. Entonces, como para cualquier otra cirugía, tenemos la posibilidad de utilizar anestesia general, anestesia regional o una anestesia local. De esa conversación, de esa entrevista, es donde sale la decisión. Y como decíamos en el segmento anterior, no hay una anestesia que sea más peligrosa que otra. No es que la anestesia sea lo más peligroso de la cirugía. Yo pienso, doctor, que como tú comentaste al inicio, ese pensamiento forma más parte de lo que podríamos llamar un mito acerca de las intervenciones quirúrgicas, de la anestesia en intervenciones quirúrgicas. Así como hay mitos en todas las especialidades, cada una tiene sus mitos. En este caso es un mito de la anestesiología. Y pues claro está que si vas a aplicar una anestesia acorde a todas esas condiciones que el mismo paciente está informado, se disminuyen los riesgos. Se disminuye, como todos sabemos, todas las intervenciones quirúrgicas, sea cual sea, tiene riesgos. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros
cuando engranamos este equipo, minimizar los riesgos, bien, a través de la consulta preanestésica realizada por el anestesiólogo y a través de la valoración que hace también el cirujano plástico prequirúrgico. ¿Qué nos puede hablar, doctor, acerca de esta anestesia regional que nos mencionaste? ¿Cómo nos podrías definir esa anestesia regional en palabras coloquiales para que nuestra audiencia lo entienda? Entonces, cuando hablamos de anestesia regional, como su nombre lo dice, es tratar de abarcar la anestesia de una región en particular. Entonces, dependiendo del sitio que se vaya a trabajar, asimismo, esa región se puede anestesiar. En el caso concreto de muchos procedimientos para cirugía plástica, podemos utilizar las técnicas de anestesia conductiva, que se dividen prácticamente en lo que es la anestesia epidural o la anestesia raquídea, dependiendo también del área a querer anestesiar. Y esas técnicas regionales generalmente las acompañamos de sedación, para que el paciente tenga más bienestar, se disminuya la ansiedad del procedimiento quirúrgico. Claro. Entonces, bueno, en conclusión, no hay anestesia que sea una mejor que la otra. Cada paciente, de acuerdo a la valoración que se ha realizado de él, de acuerdo a sus características, sus antecedentes, su interrogatorio, se va a definir el tipo de anestesia que es la más adecuada para disminuir los riesgos en su intervención quirúrgica y que su intervención quirúrgica sea una intervención exitosa. Bien, y continuamos aquí en tu canal Cirugía Plástica con Gusto, con la invitación del doctor Zafra, anestesiólogo, conversando acerca de temas de gran interés y de gran número de interrogantes por parte de nuestros pacientes. Vamos a continuar conversando acerca de la anestesia local. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la anestesia local, doctor? Bueno, la anestesia, como otra técnica, es también segura. ¿Y de qué radica que sea local? Del área que uno vaya a intervenir. Entonces, normalmente la preferimos para procedimientos donde el área anestesial sean pequeñas. Ejemplos: las cirugías de párpados, las cirugías en piel para la extracción de lunares, de lesiones cicatrizales, bichectomías, áreas pequeñas áreas de extensión en donde se pueda realizar la infiltración con anestesia local, y esas técnicas de anestesia local también pueden ir acompañadas de sedación, buscando el mismo efecto de bienestar y disminución de la ansiedad. Y disminución de los riesgos, por supuesto, para el paciente, ¿no? Esto, como sabemos, mejora las condiciones de la intervención quirúrgica como tal y de la recuperación. Ahora vamos a conversar un poco acerca del dolor, que según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define a este como una experiencia sensorial o emocional desagradable. Por supuesto, los especialistas en anestesiología, su fortaleza es, dentro de otras, el manejo del dolor. ¿Qué nos puedes hablar acerca del dolor, doctor? Y otra de las preguntas que es muy común en nuestros pacientes, acerca de la bomba del dolor. Con respecto a la bomba del dolor, yo tengo mi apreciación muy particular en la experiencia que he tenido, observo, y de hecho yo sugiero particularmente el uso de la bomba del dolor por parte de los pacientes, por supuesto autorizado por el anestesiólogo, porque en mi apreciación veo que hay una mejor recuperación del paciente, menor dolor, mayor satisfacción, más estabilidad, mejor recuperación del paciente. ¿Qué nos puede hablar del dolor y de la bomba del dolor específicamente, doctor? A ver, el manejo del dolor pues, es el pilar fundamental del acto quirúrgico, y para los anestesiólogos el manejo del dolor inicia
desde el mismo momento en que empieza la cirugía, incluso desde antes de que se realiza la incisión quirúrgica. Entonces, hoy día manejamos técnicas de manejo del dolor multimodales. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos muchas estrategias que aunadas van a buscar la abolición casi que por completo del dolor. Porque esto en qué va a redundar? En que el paciente tenga satisfacción, bienestar, confort, y al tener estos tres elementos el paciente va a poder realizar algunas de las indicaciones como son la deambulación, el movimiento constante, y esto va a repercutir en que el paciente tenga una recuperación mucho mejor, más rápida y obviamente pues con todo el grado de confort y satisfacción. Entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos todas las vías para aplicar el dolor. Podemos utilizar medicamentos para control de dolor por vía oral, es decir, tomados, los podemos usar inyectados, bien sea intramuscular o endovenosos, o podemos utilizar técnicas de control de dolor en forma continua mediante la utilización de las bombas de dolor. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, del tipo del dolor y del nivel de tolerancia al dolor que tenga el paciente, porque no todos los pacientes toleran el dolor de igual forma, hay diferentes umbrales para el dolor. Entonces, dependiendo del umbral del paciente y dependiendo del tipo de cirugía, ya uno puede presupuestar la magnitud del dolor que el paciente va a tener. Y asimismo, dependiendo de la técnica anestésica, asimismo uno puede utilizar medicamentos tomados, inyectados o por bomba de dolor. ¿Qué es la bomba de dolor? La bomba de dolor es un elemento que va a permitir que uno pueda administrar medicamentos en forma continua para mantener niveles de analgesia constantes en el organismo. Entonces, se pueden utilizar por vía endovenosa o se pueden usar por vía, bien sea en anestesias regionales o conductivas, mediante catéteres aplicados o en el espacio epidural o en la zona donde uno realizó el bloqueo. En cirugía plástica utilizamos mucho la vía endovenosa y la vía epidural, porque son las dos técnicas anestésicas que más utilizamos, la anestesia general y la general. En la bomba de dolor que utilizamos por vía epidural, administramos anestésicos locales, los mismos que utilizamos para la anestesia epidural. Y cuando los usamos por vía endovenosa, utilizamos analgésicos que pueden ser antiinflamatorios o pueden ser opioides. Y esto viene dotado de un sistema que el paciente, a través de indicaciones previas, dosifica mediante el manejo de ese sistema la administración o no de estos medicamentos que se han realizado. Bueno, creo que cerramos rápidamente con las indicaciones analgésicas. Brevemente, doctor, indicaciones analgésicas postoperatorias. Por lo general son las indicaciones analgésicas que son las que se hacen a través de medicamentos, generalmente por vía oral, para aliviar el dolor postoperatorio. ¿Qué opinión nos tienes al respecto? Y que eso se realiza a través de las indicaciones que realiza el cirujano plástico con recomendación del anestesiólogo. Sí, entonces, dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado, asimismo uno podrá utilizar medicamentos por vía oral. Generalmente utilizamos medicamentos que son antiinflamatorios, que son analgésicos, o podemos combinar medicamentos tomados por vía oral en conjunto con la bomba de dolor. Correcto. Y de esa medida buscamos una sinergia, tratando de minimizar los efectos adversos que pueden tener algunos medicamentos que tomados por vía oral pueden generar. El más común y más frecuente es la gastritis, que producen algunos medicamentos que son para el dolor. Entonces hacemos una sinergia, unimos las dos bondades de cada uno de los medicamentos junto con la bomba de dolor y buscamos que el control del dolor se acerque casi al 90-100%, que es algo ideal para la recuperación y el confort, satisfacción del paciente.
Bien, y con este tema cerramos. Agradecido, doctor, por tu presencia acá con nosotros. Muchas gracias por todo ese aporte que le has dado a nuestros seguidores. En lo personal, como amigo, pues espectacular que hayas estado aquí, y los invitamos para un próximo programa aquí en tu canal Cirugía Plástica con Gusto. Con mucho cariño, gracias por tu apoyo en haberme ayudado en el capítulo de anestesia y dolor que se toca aquí en este libro, que es un libro pues para nuestros pacientes de cirugía plástica y que va a ayudarlos a recorrer este camino de la cirugía plástica de una forma segura, placentera y con tranquilidad, que es lo más importante. Un presente, un obsequio y una muestra de agradecimiento de mi persona hacia ti por toda tu colaboración y tu apoyo. Muchas gracias, doctor. Doctor Martínez, muchas gracias. Muchas gracias por... Esto es una joya, y es una joya para los pacientes, es una joya para el cuerpo médico y es un apoyo más para la ciencia. Muchas gracias. Gracias a usted.